Saludos cordiales, queridos hermanos, en esta tarde de ya jueves eucarístico, jueves 22 de mayo del año 2025. Estamos en el contexto de la quinta semana del tiempo de la Pascua y las lecturas de esta semana han sido muy interesantes en relación a esa experiencia eclesial que es la que nutre y le da valor a toda la experiencia de la fe. Me explico de otra manera. Nosotros en la primera lectura vemos la continuación de aquel famoso texto que desemboca en el Concilio de Jerusalén, el primer concilio de la Iglesia, donde se determina o se reflexiona sobre el valor de la circuncisión dentro de la experiencia cristiana. La circuncisión, recordemos que era sumamente importante porque era el signo de la alianza de la antigua ley, del Antiguo Testamento. Fue aquel signo que Dios le pide a Abraham y a través del cual se reconocía la participación en la alianza antigua, aquella que el Señor tuvo con el pueblo de Israel. Incluso el mismo Cristo, a sus 8 días de vida, fue llevado al templo y circuncidado, porque él tenía que formar parte de la ley. Ahora bien, esto también nos lleva por otro lado a entender que ya no vivimos en la ley antigua y que, como lo decía también Jesús, no es que Jesús la deroga, no es que Jesús la quita, sino que le da una plenitud y la abre principalmente a no solamente un pueblo, sino a toda la humanidad, a todo aquel que verdaderamente desee seguir la experiencia del Señor. Ahora bien, recordemos que aquí se da la controversia, principalmente aquellas, personas que se conocían como los judaizantes, que era como un grupo dentro de la iglesia cristiana primitiva, que aún se aferraba a prerrogativas propias de la ley de Moisés. Y bueno, pues al final se convertía en un elemento de mucha discusión dentro de las comunidades, porque al final se quería mantener una experiencia o una perspectiva. Y bueno, es normal y podemos traer que muchas veces nosotros, y no lo hablo en este caso o de una manera particular en el sentido propiamente cristiano o religioso, sino en la experiencia de vida normal de todos, que es muy común que digamos frases como, es que lo anterior era tan bueno, los tiempos anteriores eran tan bonitos. Es que, ay, cuando cómo vivíamos en tiempos pasados, y no lo vamos a negar. Siempre habrá elementos o cosas que recordemos con cariño de situaciones pasadas por su representatividad en nuestra vida. Pero, por otro lado, también el mundo y la vida evoluciona. Las cosas que antes, tal vez no eran incluso hasta impensadas, hoy se vuelven cotidianas y mejoran y van evolucionando de maneras muy rápidas. Por ejemplo, los teléfonos celulares, todo lo que es la parte de comunicación. Entonces, es imposible, así como nosotros conforme vamos pues envejeciendo, difícilmente vamos a hacer como ese famoso caso de aquella película de este actor, se me olvida en este momento el nombre, el caso de Benjamin Button, creo que de Brad Pitt, donde él en vez de estar envejeciendo, más bien se iba rejuveneciendo. Nosotros no podemos volver atrás. Vamos perdiendo capacidades, vamos adquiriendo nuevas experiencias, pero dentro de todo eso, es importante mantener esa fidelidad a mis principios, a mis valores, a mi forma de ser. Lo mismo ocurre con la iglesia y ocurrirá siempre, entendiendo que bajo la guía del Espíritu Santo, ella irá acercándose a las personas de diversos tiempos, de diversas instancias, de diversas culturas, y bueno, cambiará lo que tiene que cambiar y adecuará lo que tiene que adecuar. Porque aquí se trata de dos elementos importantes, la universalidad del Evangelio, es decir, que le hable a todos, esa catolicidad del mensaje de Cristo, y por otro lado también la unidad a lo que el Señor verdaderamente nos dio como ese camino hacia la santidad y hacia llegar a la tierra prometida que es el cielo. Entonces ahí es donde la iglesia tiene ese valor y donde nosotros tenemos que entender también la importancia de la guía del Espíritu Santo. Fue muy triste cómo mucha gente
empezaron a crear ciertos debates, antes de la elección del Papa León XIV, que si el Espíritu Santo guía o no guía estos procesos, que si es el Espíritu Santo quien elige al Papa. Bueno, si en el momento que dejemos de pensar que el Espíritu Santo actúe dentro de la iglesia, de los corazones de los creyentes, incluso aquellos que se equivocan, pues creo que al final tendremos un destino muy triste porque perderemos el sentido del valor de la iglesia y el significado que tiene su presencia en todo momento. Por otro lado, por eso al encontrar esta iglesia en este primer concilio de Jerusalén que da un mensaje de unidad para que aquellos que vienen al encuentro de la iglesia se sientan incluidos y tal vez alejados de cosas que más bien son accesorias en vez del encuentro real con el Señor, se convierte en un momento de júbilo y entusiasmo, porque al final la conversión también nos llevará a vivir en la obediencia según lo que es verdaderamente importante y lo que el Señor nos dejó. Por eso incluso hablamos en el Salmo de cantar al Señor un cántico nuevo, nuevo en el entendido de cómo la misma iglesia, cómo el mismo mensaje va mutando y se va acercando a las realidades de todas las personas. Pero para eso hay que creer verdaderamente que el Señor es el que actúa y el que mueve y tener esa experiencia, esa perspectiva. De hecho, un ejemplo muy práctico lo podemos ver, y ya que el Evangelio del capítulo 15 de San Juan, que es todo ese discurso que el Señor hace en el contexto de la última cena que tiene con sus apóstoles, vemos cómo incluso el mismo Señor, en esa estructura tan marcada del Pesaj, Él va haciendo las adecuaciones y los cambios para poder abrir este sacrificio de la nueva alianza, este rito de la nueva alianza, que es justamente la Eucaristía. Pero para que esto sea real y para que esto logre llegar, no se trata únicamente de una meticulosidad ritual, sino en una vinculación con aquel de quien emana todas estas cosas. Y me pongo a pensar mucho en el tema litúrgico, porque es tal vez en estos momentos de los que genera a veces más fricciones y más controversias dentro de la experiencia de nosotros como católicos. Que si la lengua que se utiliza, que si la posición del sacerdote, que la disposición de la gente, que quienes pueden y quienes no pueden estar en el altar. Y hemos pensado tantas cosas, pero lo cierto de todo esto es que a veces dentro de tanto debate y tanta cuestión, nos olvidamos del elemento fundamental, que es que la Eucaristía es el encuentro con Jesús presente en sangre, alma, divinidad y cuerpo. Por eso es importante, y con esto estoy cerrando, como lo dice el Evangelio, que el Señor habla de guardar los mandamientos, pero sobre todo permaneciendo en su amor, no como una camisa de fuerza que me coarta mi libertad, sino como una respuesta al amor que Cristo me da y que todo aquello que me enseña y que todo aquello que me da es justamente para mi salvación, es justamente para mi libertad, es justamente para que tenga una vida, camino hacia la experiencia de santidad definitiva. Por eso, vivamos con entusiasmo. No digo que no seamos críticos ante las cosas que no están bien, que no levantemos la voz cuando se quiere torcer el evangelio, pero que sea verdaderamente ante una reflexión de espíritu, ante una experiencia donde digamos verdaderamente qué es lo que quiere el Señor, cómo actúa el Señor, y que no se ponga en nuestra experiencia o en nuestra vivencia, que se antepongan mis deseos particulares, sino la humildad de que el Señor actúa como quiere y donde quiere, como le decía justamente Jesús a Nicodemo, porque el Espíritu Santo actúa donde quiere y como Él quiere. Entonces, que tengas un muy feliz jueves eucarístico, que nos dé el Señor la dicha y el gozo de pedirle y la confianza de seguir haciendo oración por nuestra iglesia, para que el Señor siga actuando y yo tener la disposición de tener esa apertura para aceptar aquello que el Señor acepta y para cambiar aquello que el Señor quiere que cambiemos. Pero empezando por mi vida, empezando por mí mismo, porque el cambio en la iglesia nace en el cambio que cada uno tengamos, siempre poniendo la mirada en el Señor.